Este año, como les he dicho antes, es un año muy extraño. Y, y yo me puse a pensar en lo siguiente. ¿Quién iba a pensar que lo que pasa o lo que pasó en un mercadito de un barrio, de una ciudad pequeña de China, que nadie conocía antes de este año? eh, y bueno, ¿quién iba a pensar que lo que pasó en ese pequeño mercado iba a afectar a todo el mundo? Pero ese pequeño acto, o lo que pasó, o la enfermedad de esa ciudad, originada en ese mercado, influyó a todo el mundo y cambió pues nuestro siglo, ¿no? Nuestro siglo XXI ya será un antes y un después, ¿no? De lo que es la pandemia. Muchas cosas van a cambiar y no sabemos realmente cuánto cambiará, ¿no? Solamente lo podemos saber en un futuro. Y es una muestra de algo que es claro y muy evidente en este siglo, que el mundo está extremadamente globalizado. Si esta pandemia hubiese ocurrido en la Edad Media, pues se hubiera quedado en China. O lo que pasó en Europa, ¿no? En Europa existió la gran peste y se quedó solamente en Europa y en algunas partes de Asia, pero más de ahí no pasó. En cambio, ahora lo que pasa en un pequeño pueblo de un país alejado repercute de menor o mayor medida en todo el mundo. Y desde los últimos tiempos, las últimas décadas, y bueno, en general te puedo decir el último siglo, el mundo cada vez más empieza a globalizarse y cada vez en un futuro esto se incrementará. El mundo estará mucho más globalizado. Y este ejemplo que yo te pongo, triste, ¿no? De la pandemia que ocurrió en un mercado de China y que se difundió a todo el mundo, es un ejemplo de qué? De la globalización, ¿no? El mundo está hiper conectado y todo tiene relación con todo. Y bueno, ¿por qué? Porque las personas viajan, se movilizan en todas partes del mundo y las fronteras están abiertas y la comunicación y todo. Ahora, otro evento que es una muestra de la globalización que ocurrió a inicios del siglo pasado. Y bueno, un evento que ocurrió en Rusia, repercutió también en todo el mundo y también influyó e influenció a nosotros, ¿no? A los peruanos, a los sudamericanos. ¿De qué cosa estoy hablando? De la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un evento que cambió Rusia, pero de alguna otra manera, jóvenes, cambió el mundo. Cambió el mundo, sobre todo del siglo XX. Y también nos afectó mucho a nosotros, los peruanos. Tiene mucha relación con el Perú también, porque ustedes recordarán que el Perú durante la década del 80, el 90, el 2000, del 1980 al año 2000, se vivió la época del terrorismo o el periodo de violencia, ¿no? Inspirado en gran parte por grupos que se hacían llamar revolucionarios y que basaban toda su ideología en, en imitar o en asimilar las ideas de lo que pasó en Rusia y aplicarlo acá al Perú, originando 20 años de masacre y de terrorismo. Lo que pasó en Rusia revolucionó el mundo y repercutió en el Perú, tuvo repercusiones en el Perú. Y esto es así, el mundo cada vez más está más conectado, ¿no? Por las ideas que viajan de un lugar a otro, por los productos que viajan de un lugar a otro, por las personas, por la comunicación, etcétera. Así como lo que pasó en un mercado de China hizo de que una persona en el Cono Norte perdiera su trabajo, incluso mucho peor hasta sus propios familiares, así como eso pasó este año, en el año 1917 nadie se imaginaba que lo que ocurrió en Rusia podría originar muerte y masacre en Ayacucho, en Junín, no, en Ayacucho, en Huamanga y en muchas partes del sur del Perú. Y también en Lima, cuando llegó pues los atentados aquí en Lima.
Te das cuenta que el mundo cada vez más está más globalizado, más hiper conectado. ¿Qué relación tiene esto que pasó en Rusia con el Perú y con Sudamérica? Porque estas ideas llegaron mucho a Sudamérica. La revolución cubana, las dictaduras del Cono Sur, el terrorismo en el Perú, todo eso tiene que ver o es una influencia, es una consecuencia de las ideas de la revolución rusa. Así de importante es. Este evento, chicos, marcó el siglo XX. Marcó para siempre el siglo XX. Y el siglo XX es lo que es por esta revolución, para bien o para mal. Antes de entrar a detalles, voy a ver, porque a veces se me pasa que algunos chicos están esperando. No, no hay nadie esperando. Entonces, arrancamos con todo. Ya saben, si no pueden... No. A ver, de nuevo. Eh, ya, ya, ahora sí. Ya. El siglo XX, como les decía, es lo que es por la Revolución Rusa. ¿De acuerdo? De nuevo tengo que poner esto de aquí. Ah, no, está bien. Ya. Eh, a ver, esta clase la vamos a empezar con una frase de Karl Marx. ¿Sí? Tú recordarás, de repente no te acuerdas, pero te lo voy a hacer recordar. Hace unos meses vimos un tema en Universal conocido como el socialismo utópico y socialismo científico. ¿Ya? Lo vimos ese tema y hablamos a grandes rasgos, vimos qué cosa es el socialismo científico y el socialismo utópico. Y bueno, te recuerdo que el fundador del socialismo científico es Karl Marx, este filósofo de aquí. ¿De acuerdo? Este filósofo, te guste o no, te parezca importante o no, te guste lo que diga o no, cambió el mundo, ¿sí? Cambió el mundo. Y decir que Marx cambió el mundo no quiere decir que yo sea fanático de Marx, para nada. Solamente reconozco lo evidente. La historia afirma y dice, y los hechos demuestran que las ideas de Marx influyen hasta el día de hoy incluso, pero mucho más en el siglo XX, influenciaron y cambiaron al mundo para siempre. Para siempre. El resultado del mundo moderno, en gran medida, es también por la por por las ideas de Marx. Y Marx dividió a los polos, ¿no? Dividió y polarizó a los intelectuales y a la población del mundo, ¿no? O estabas a favor de Marx o estás en contra de Marx. Hasta el día de hoy hay férreos defensores de Marx y hay férreos opositores a Marx. ¿Qué dijo este hombre para que ocasione tanto problema en el mundo? Bueno, Marx en el año 1848 publicó un libro conocido como el Manifiesto Comunista. ¿Y saben cómo comienza ese libro? Ese libro comienza con una frase, que es la que yo te estoy mostrando aquí. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Así comenzaba su famoso libro, El Manifiesto Comunista. En este libro, en pocas palabras, ¿qué te dice? Tú si eres obrero, júntate, organízate, haz una revolución en tu país, quítale la propiedad de la fábrica al dueño y ustedes dirijan esa fábrica. Eso es el socialismo, es el comunismo. Así se terminará la explotación. Eso es lo que te decía Marx en su manifiesto comunista. Impulsaba y difundía la idea de que los obreros del mundo deben unirse, hacer una revolución y cortar de raíz la explotación y sacar de la propiedad a los dueños de las fábricas y que mediante cooperativas, mediante sindicatos de obreros, ellos mismos sean los dueños de las fábricas. ¿Para qué? Para que se determine la explotación del dueño o claro, del dueño de la fábrica hacia el obrero. Eso es lo que te decía Marx, ¿de acuerdo? En su libro El Manifiesto Comunista. ¿Y por qué dijo esta frase? Un fantasma recorre Europa. Porque él decía, tarde o temprano, según Marx,
tarde o temprano, los países como Alemania, como Inglaterra, eh, van a ver que su sociedad o su clase obrera, los obreros de esos países van a transformar ese país, van a hacer la revolución, le van a quitar la propiedad a los dueños de las fábricas y ellos van a tomar el poder. Eso es lo que te decía Marx. Marx tiene muchas afirmaciones que a veces no se cumplieron, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver luego. Pero eso es lo que te decía Marx en su momento. Entonces él decía, tarde o temprano, las ideas del socialismo, del comunismo van a llegar y van a calar en la población explotada y ellos van a generar una revolución en Europa y luego en el mundo. Eso es lo que te decía Marx, Europa, un fantasma de Europa, el fantasma del comunismo. Así empezamos esta clase. Ahora, ¿qué tiene que ver Marx con Rusia? Marx murió, pasó mucho tiempo, pero sus libros quedaron, sus ideas quedaron. Y muchos otros políticos intelectuales tomaron las ideas de Marx, las ideas de Engels, las ideas del socialismo científico y las llevaron a cabo. Las quisieron llevar a cabo. Se fundaron muchos partidos en el siglo XX de obreros, con la idea de llegar al poder y ser un país o convertir a su país en un país socialista. Las ideas de Marx cada vez más se hacían más presentes en Europa, a pesar de que Marx ya se había muerto, ya había pasado años de que él había muerto, pero sus ideas quedaron en muchos partidos políticos y grupos intelectuales. eh, Les gustó esas ideas de Marx, en palabras simples, ¿no? Les gustó mucho lo que te decía Marx. Claro, a todo el mundo le gusta escuchar eso, ¿no? Que nos digan, el obrero debe rebelarse y debe quitar al dueño de la fábrica y él debe ser el que gobierne el país. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que te decía Marx, ¿no? Mucha gente, sobre todo de las clases obreras y pobres, esas ideas eran como música para sus oídos, ¿no? Entonces, mucha gente en Europa, sobre todo en el círculo intelectual y político, asimilaron las ideas de Marx. Y esas ideas van a tener como consecuencia que en Rusia se origine un movimiento muy grande de la población y de los obreros, y en Rusia van a querer llevar a cabo las ideas que proponía Marx. Y eso es la Revolución Rusa. En pocas palabras, vamos a comenzar con los antecedentes, ¿sí? La introducción. ¿Qué pasaba en Rusia? A ver, Rusia era un país muy atrasado, era un país feudal, seguía en el feudalismo, mientras Inglaterra, mientras Alemania ya eran países industrializados, ya eran países que promovían, como ya tú lo sabes, la revolución industrial. Mientras tanto, Rusia seguía perdida en la Edad Media. Aún habían feudales, habían campesinos y había un rey que se conocía como el zar. En ese contexto, en el siglo XX, Rusia se interna y hace una alianza, como ya lo sabemos, con la Triple Entente, ¿no? Con Inglaterra y con Francia. En ese contexto se da esta revolución rusa porque los rusos se dan cuenta, la población rusa se da cuenta que el Estado ruso demanda mucho dinero en la guerra y no en solucionar los problemas reales de Rusia, en la pobreza y en la hambruna que se vivían constantemente en Rusia. Y en este contexto se origina la revolución rusa. En pocas palabras podríamos decir que la revolución rusa cambia el mapa político y social de Europa para siempre. Rusia, mediante las ideas socialistas y comunistas de Marx, influenciadas por esa filosofía, busca terminar con el Estado feudal y zarista, es decir, que es gobernado por un zar en Rusia, y buscan instaurar un Estado socialista por primera vez en historia. Y lo van a lograr. Van a fundar lo que se conoce luego como la URSS, la URSS, la Unión Soviética. Rusia se transforma de ser una monarquía a un Estado socialista. Pasa de ser el Imperio Ruso y se convierte en la Unión Soviética. ¿Sí? Eso es, en pocas palabras, la Revolución Rusa. ¿Qué fue la Revolución Rusa? En dos, tres palabras. Es el proceso por el cual la gente, la población rusa, los obreros y los campesinos, hacen una revolución, toman el poder, quitan del poder al rey e instauran un Estado socialista. Y Rusia se convierte
de ser una monarquía, un imperio, a ser un Estado socialista. ¿De acuerdo? Eso es, en pocas palabras, así, en términos sencillos, qué cosa es la Revolución Rusa. Yo te pregunto ahorita, ¿qué cosa es la Revolución Rusa? Tú me dirás, es un momento en el cual los campesinos y la gente más pobres de Rusia toma el poder, ¿no? Termina con el zar, termina con la monarquía y se convierte Rusia en un estado socialista. Y se convierte en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nada más. Es la transformación de una monarquía a un estado socialista. Eso es la Revolución Rusa. Acuérdate de eso. Ya te lo he dicho antes, cuando hay examen, siempre te pregunto lo más importante, la definición. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es la Revolución Rusa? Ese momento en el cual Rusia se transforma, pasa de ser una monarquía a ser un estado socialista. Nada más. Así de sencillo. ¿Cuáles fueron las causas? A ver, Rusia vivía en un estado, en un constante estado de crisis. Tenía una sociedad, una economía basada en el agro, en la tierra. Era un país que vivía bajo un régimen feudal, ¿de acuerdo? Habían campesinos que no eran dueños de sus tierras. Los boyardos eran los dueños de las tierras y los campesinos trabajaban para ellos. Esto origina que los rusos vivían en constantes, pues, crisis, ¿no? Agraria. Cuando un estado vive y depende bueno, a ver cómo lo explico. Cuando un estado depende de la economía agraria y solamente de eso, pasa por muchos problemas y crisis, porque el día que toda tu cosecha se arruine por un fenómeno climático, ya fuiste, tu país se va a la quiebra. Por eso que en la antigüedad muchos países se iban a la quiebra cada 2 años, porque pasaba un fenómeno, pasaba una sequía, o había una helada, había nieve que malograba las cosechas, o había una plaga, algo ocurría cada 2 años, por ejemplo, que hacía quebrar el país. La gente se moría de hambre, había hambruna. Eso era la constante en Europa durante mucho tiempo, porque la gente vivía en base a la producción de la tierra. Luego, con la revolución industrial, eh, Europa se transforma y ya no importa y ya Europa no depende de los fenómenos climáticos, porque con la revolución industrial se puede producir todo el año, ¿no? Llueva, truena, haya terremoto, haya cualquier cosa, la fábrica siempre va a funcionar igual, ¿no? Y se produce todo el año. Entonces, la revolución industrial originó que los países industrializados eh, su economía de esos países industrializados mejore, ¿no? Esto fue una consecuencia de la revolución industrial. Pero Rusia no fue uno de los beneficiados por la revolución industrial. En Rusia no ocurrió una revolución industrial. Rusia dependía de la tierra. Vivían 1000 años en el pasado, prácticamente. Vivían en el pasado los rusos. En todo sentido, en el social, en lo político, en lo económico. En lo económico vivían de la tierra, eran campesinos. En lo político, un rey tenía todo el poder, era un poder absoluto. Vivían en Edad Media ellos. Su ejército se basaba pues en caballería y mientras tanto Inglaterra, Alemania estaban pues un siglo adelante de los rusos, ¿no? Tenían tanques, tenían tecnología y todo lo que hemos visto. Esta fue una de las causas por las cuales se originaron pues la Revolución Rusa. Rusia necesitaba un cambio. Aquí vemos pues fotos reales de cómo era Rusia antes de la Revolución Rusa. Pues no, la gente vivía en el campo a merced de los fenómenos cambiantes del clima, ¿no? Aquí vemos una fotografía de una cosecha que se perdió por la nieve, ¿no? Ellos vivían en constantes nevadas, ¿verdad? Y la pobreza era extendida, muy extendida en Rusia. La mayor parte de los rusos eran pobres, eran campesinos pobres, que ni siquiera eran dueños de su tierra. Y también, ¿qué pasaba? Mientras eso ocurría en Rusia, en algunas ciudades rusas también, empezaba a originarse algunas fábricas, se fundaron algunas fábricas y empezaba a surgir una pequeña clase obrera. Pero los obreros en este momento trabajan de 12 a 15 horas diarias.
Los obreros son muy, muy explotados. Es decir, repetimos, ¿cómo estaba Rusia? Su economía era feudal. Los campesinos no eran dueños de sus tierras. En lo político era una autocracia. El rey dirigía el país como se le daba la gana. Era un estado perdido en el tiempo. Era un estado de la Edad Media. La gente vivía en constante crisis económica. El 80% de la población era campesina, rural, y el otro porcentaje estaba explotada en las fábricas. Es decir, que la realidad era pues eh, terrible en Rusia. Ahora, algo muy importante, la causa ideológica, ¿no? Las causas ideológicas de esta revolución. Se difundieron las ideas del socialismo, del comunismo, de Karl Marx y Friedrich Engels. Antes de continuar, quiero ver si es que hay alguien en la reunión. No vaya a ser que... No, listo. A veces pasa que yo me olvido o simplemente no me avisa pues la plataforma y hay problemas. A ver, vamos a ver esto de acá. Ya. Entonces, las ideas de Marx, las ideas de Engels, calaron muy hondo dentro de los intelectuales y esos intelectuales promovieron esas ideas a los grupos obreros. Se fundaron muchos partidos obreros basados en qué? En las ideas de Marx y Engels, sobre todo de Marx. Marx era un filósofo que te hablaba del comunismo y del socialismo. Marx decía, en la historia han habido muchos filósofos, pero ningún filósofo se ha dedicado a cambiar la sociedad. Todos los filósofos se han dedicado a estudiar la sociedad y la realidad, pero ningún filósofo se ha propuesto la tarea de cambiar la sociedad y cambiar el mundo. Y Marx quería, como todo soñador, cambiar el mundo. ¿Mediante qué cosa? Mediante el sistema, mediante las ideas socialistas, ¿no? Sus ideas calaron muy hondo en la sociedad europea. Ahora, entramos a dos etapas, a las etapas de la Revolución Rusa, ¿de acuerdo? Hay una etapa conocida como etapa menchevique y la otra etapa es la etapa bolchevique. No te confundas de nombres, parece algo complejo, pero es algo muy sencillo. Mira, hay dos sectores políticos en Rusia, ¿de acuerdo? Unos son los mencheviques y otros son los bolcheviques. Ahora, los dos sectores, los mencheviques como los bolcheviques, los dos sectores son de izquierda, son socialistas. Acuérdate de eso. Repito, tanto los mencheviques como los bolcheviques son de izquierda, son socialistas. Pero hay un detalle. Los mencheviques son conservadores y quieren tener relación y quieren tener una influencia también con los burgueses. Mientras que los bolcheviques son radicales, quieren sangre, quieren terminar por la fuerza con la monarquía y quieren instaurar un Estado socialista que gobiernen los obreros. Mientras que los mencheviques eran más conservadores. Ellos decían, no, hay que mantener la monarquía pero con cambios. O también decían, no, hay que promover que haya una revolución industrial acá en Rusia, que vengan los burgueses, que venga la inversión y luego ya de repente nos transformamos en un Estado socialista. Hubo esa división. Los mencheviques eran conservadores y los bolcheviques eran radicales. ¿Qué pasa? En el año 1905 hay una revolución del pueblo. ¿Sí? La gente viaja a todas partes de Rusia, va a las principales plazas de Rusia y hacen manifestaciones. La primera es en San Petersburgo. Ahí hay una manifestación. La gente sale con sus familias, con sus hijos, con sus mujeres, con los sacerdotes, con todo el pueblo. Va y se manifiesta para que para pedir ayuda, porque estaban en una fuerte crisis agraria, no había comida, había escasez. Y al zar no se le ocurrió mejor idea para terminar con esta manifestación que llevar al ejército real, al ejército imperial, y dispararles y tratar de sofocarles en esta manifestación, pero en ese acto dejaron muertos. Dejaron pues a 200 muertos y a 800 heridos. Es decir, una manifestación que era pacífica, que solamente pedían comida, que
querían que la crisis se termine, el zar la reprimió muy fuertemente, envió su ejército y disparó frente a todos ellos. Esto generó la indignación general de toda Rusia y en muchas partes de Rusia salieron a, ¿qué? A protestar contra las acciones del rey o del zar, ¿no? Como se conoce en Rusia. Eso originó que el rey, que el zar, que es lo mismo, ¿no? Eh, convocara a una reunión, a una Duma, ¿de acuerdo? A una especie de eh, parlamento, de reunión, para llevar a cabo una solución a ese problema, ¿sí? Desde antes el zar ya tenía muchos problemas, porque en el año 1904, en el año 1905, entre Rusia y Japón se había originado una guerra que la perdió Rusia, porque Rusia perdió contra un país que estaba industrializado, que era Japón, y Rusia perdió. Y en ese mismo año se produjo el Domingo Sangriento, que es esto de aquí, esta manifestación. Entonces el rey decidió convocar a la Duma, ¿de acuerdo? Un congreso entre todos los representantes de la sociedad rusa. Ahí es donde toma la mayoría del poder Alexander Kerensky, que es el líder de los mencheviques. Esta primera etapa es menchevique, ¿no? Son conservadores, quieren que Rusia se convierta en una burguesía, ¿de acuerdo? En un estado gobernado por burgueses, que los burgueses entren a Rusia, inviertan y hagan fábricas y se convierta a Rusia en un país industrial. Pero ¿qué pasa? Los mencheviques no logran solucionar los problemas de Rusia. Hace muchas medidas liberales, ¿no? Como libertad de pensamiento, libertad de prensa, sufragio universal, ¿verdad? Hacen una constitución, pero deciden mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en este periodo ya estamos en los inicios del siglo XX, ya iniciamos con la Primera Guerra Mundial. Rusia entra a la Primera Guerra Mundial y los mencheviques deciden mantener a Rusia en la primera Guerra Mundial. Pero Rusia, la sociedad rusa, eh, bueno, los problemas de la sociedad rusa se mantienen. Los mencheviques no logran hacer algún cambio sustancial en la sociedad rusa, no logran solucionar los grandes problemas que vivía la sociedad rusa. Por lo tanto, en octubre del año 1917 se da la segunda etapa de la revolución, la etapa bolchevique, comandada por un tal Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin. Este tipo sí va a cambiar Rusia para siempre. Sus discursos, su ideología, su apego que tenía con la clase obrera lo llevó a convertirse en el principal líder de la revolución rusa. Llega al poder en octubre del 17 y esencialmente transforma Rusia a un estado socialista. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase, porque ya no hay mucho tiempo, se nos va la hora y es un tema muy extenso para terminar. La siguiente clase terminaremos con el tema de la Revolución Rusa. Entonces, quiero aprovechar este tiempo para que ustedes hagan sus preguntas. Acuérdense que las preguntas son muy bien consideradas, es un puntaje importante, ¿sí? Preguntas, chicos, antes de terminar la clase. A ver, les recuerdo que en síntesis, Rusia pasó de ser, con esta revolución, ¿no? Rusia pasó de ser un país feudal, atrasado, donde la mayor parte de la población era campesina y pobre, pasó de ser eso a en menos de, ¿cuánto? 40, 50 años, se transformó de eso a ser el primer país en el mundo que envió satélites, envió a personas y a seres vivos al espacio. Rusia o la Unión Soviética fue el primer país en enviar un satélite al espacio, en enviar a un perro al espacio, a enviar a una mujer al espacio y a enviar a un hombre al espacio. En menos de 50 años, Rusia pasó de ser un país lleno de 80% de campesinos pobres a ser la segunda potencia mundial junto con Estados Unidos.
Eso fue un boom en el mundo. Todos los países querían ser como Rusia, todos los países pobres, como África, como Latinoamérica, les gustó, se enamoraron de las ideas de Marx, de las ideas de la Revolución Rusa, porque triunfó, porque Rusia se transformó en un estado socialista, el primero del mundo. Cuando lleguemos a hablar de Lenin ya nos vamos a dar cuenta que ese cambio que hizo en Rusia inspiró a muchos países del mundo que lo quisieron imitar. Pero eso ya lo veremos la próxima clase. No hay preguntas, ¿no? Acuérdense que las preguntas sirven, pero bastante. Bueno, chicos, entonces no hay preguntas. Nos vemos el día lunes. Creo que hay examen, no estoy seguro. Pero ya saben, los exámenes, si hacemos en el bimestre, hemos hecho 5 temas. De esos 5 temas, solo tienes que saber lo más importante. Entender qué cosa es esto. Nada más, ¿sí? Las características, qué cosa es, sus antecedentes, sus consecuencias y lo más importante. Listo. De cada tema. Así ya tienes asegurado pues un 20. Bueno chicos, entonces nos veremos la próxima semana, si es que no hay examen, y conmigo será hasta la próxima semana, como les digo. Y bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, me hacen llegar, cuídense bastante y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.